Así era la fascinante vida en la época de las dinastías Ming y Qing. La era de las dinastías Ming y Qing en China, que abarcó más de 5 siglos, fue un periodo de grandes avances culturales, económicos y tecnológicos. Sin embargo, también estuvo marcado por intrigas políticas, desigualdad social y el peso de mantener un vasto imperio. Estas dinastías no solo dejaron un legado duradero en la historia de China, sino que también influyeron significativamente en el mundo entero. El esplendor de la dinastía Ming. La dinastía Ming gobernó China desde 1368 hasta 1644, siendo recordada como una de las épocas más prósperas y culturalmente ricas del país. Durante este periodo, se completó la construcción de la Gran Muralla y se expandió el comercio marítimo hacia África y Europa. Sin embargo, mantener el esplendor imperial requería grandes sacrificios de la población. China en la era Ming se caracterizó por una economía agrícola sólida, pero con una marcada desigualdad social. La mayoría de los campesinos vivían bajo el sistema de tenencia de tierras, trabajando para terratenientes ricos mientras enfrentaban altos impuestos. En contraste, la élite imperial disfrutaba de una vida de lujo en la ciudad prohibida, un complejo palaciego que reflejaba el poder absoluto del emperador. El ascenso de la dinastía Qing. Los Qing, una dinastía de origen manchú, tomaron el control en 1644 y gobernaron hasta 1902. Este periodo se destacó por su expansión territorial, integrando vastas regiones como Mongolia, Tíbet y Xinjiang al imperio. A pesar de su éxito militar, los Qing enfrentaron críticas por su sistema jerárquico que mantenía a la población Han en una posición subordinada. La sociedad Qing estaba dividida en clases, desde la nobleza manchú hasta los campesinos y trabajadores urbanos. Las ciudades florecieron como centros comerciales, pero gran parte de la población rural seguía viviendo en la pobreza. Mientras la élite se deleitaba con exquisitos banquetes y practicaba la caligrafía como arte, las masas luchaban por sobrevivir. El auge de la cultura y la ciencia durante las dinastías Ming y Qing. China fue testigo de un florecimiento cultural sin precedentes. El teatro, la literatura y la pintura alcanzaron nuevas cimas de sofisticación. Obras como El sueño del pabellón rojo y Viaje al oeste se convirtieron en clásicos literarios. Mientras que el arte se vio enriquecido con el desarrollo de la porcelana de exportación, conocida como China, que conquistó los mercados de Europa. En el ámbito científico, los Ming fueron pioneros en la impresión con tipos móviles, facilitando la difusión del conocimiento. Durante los Qing, China acogió influencias occidentales gracias a los jesuitas, que introdujeron avances en matemáticas, astronomía y cartografía. Sin embargo, a pesar de estos logros, la resistencia al cambio por parte de las élites contribuyó al aislamiento del país frente a los avances industriales de Occidente. La vida cotidiana del pueblo para el ciudadano común. La vida en estas épocas era un contraste entre la riqueza cultural y la lucha diaria por la supervivencia. Los campesinos cultivaban arroz, trigo y otros alimentos esenciales, trabajando largas jornadas para satisfacer tanto sus necesidades como las demandas del Estado. En las ciudades, los mercados vibraban con el intercambio de bienes, desde especias hasta seda, y eran puntos de encuentro donde las noticias y las ideas circulaban libremente. Sin embargo, las diferencias sociales eran profundas. Mientras las clases altas disfrutaban de opulentos jardines y elaboradas ceremonias de té, la mayoría de la población vivía en humildes casas de adobe, con acceso limitado a la educación y los servicios básicos. Las mujeres, en particular, enfrentaban restricciones severas, especialmente bajo la práctica del vendado de pie, que simbolizaba tanto belleza como sumisión, comercio y expansión. Durante los periodos Ming y Qing, China se convirtió en un centro vital para el comercio internacional. La ruta de la seda seguía siendo un eje de intercambio terrestre, mientras que los puertos marítimos como Guangzhou y Guangzhou conectaban a China con el mundo exterior. La demanda de seda, porcelana y té chino impulsó un auge económico, atrayendo metales preciosos, especialmente plata, desde América a través de comerciantes europeos. El teatro, la literatura y la pintura alcanzaron nuevas cimas de sofisticación. Obras como El sueño del pabellón rojo y Viaje al oeste se convirtieron en clásicos literarios. Mientras que el arte se vio enriquecido con el desarrollo de la porcelana de exportación, conocida como China, que conquistó los mercados de Europa.
en el ámbito científico. Los Ming fueron pioneros en la impresión con tipos móviles, facilitando la difusión del conocimiento. El impacto cultural en la República, aunque la modernización se convirtió en un objetivo clave. Muchos aspectos de la cultura tradicional china se conservaron y adaptaron. Las prácticas confucianas siguieron influyendo en la sociedad, mientras que movimientos intelectuales como el movimiento del 4 de mayo de 1919 desafiaron los valores tradicionales, promoviendo el pensamiento científico y el nacionalismo. El arte y la literatura también florecieron durante esta era de cambio. Escritores como Lu Xun capturaron el espíritu de una China transición, mientras que las artes visuales y el cine comenzaron ahí. La caída de la dinastía Qing y el inicio de la modernización. La dinastía Qing enfrentó desafíos insuperables a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las presiones internas, como las rebeliones campesinas, la corrupción endémica y la resistencia al cambio, se combinaron con la creciente influencia extranjera para debilitar el control imperial. El levantamiento de los Boxers en 1900. Una revuelta contra la presencia extranjera en China culminó en la intervención de una alianza internacional que sofocó brutalmente el movimiento y forzó a los Qing a pagar enormes indemnizaciones. Estos eventos intensificaron el descontento popular y la percepción de que el sistema imperial estaba obsoleto. En 1911, la Revolución Xinai, liderada por Sun Yat-sen y otros revolucionarios, derrocó a la dinastía Qing, poniendo fin a más de 2000 años de gobierno imperial en China. Se estableció la República de China, marcando el inicio de una era de transición y modernización en medio de luchas internas y la creciente amenaza de invasión extranjera. El impacto cultural y la resistencia al cambio, a pesar de los desafíos políticos y económicos. El legado cultural de las dinastías Ming y Qing sigue siendo una parte fundamental de la identidad china. Durante estos periodos, la literatura, el arte y la arquitectura florecieron. Obras como El sueño del pabellón rojo y La porcelana azul y blanca de Jingdesen se convirtieron en símbolos de la sofisticación cultural china. Sin embargo, el conservadurismo de los Qing dificultó la adopción de tecnologías y sistemas modernos, dejándolos rezagados frente a potencias como Japón, que se industrializó rápidamente. Durante el mismo periodo, este retraso exacerbó las desigualdades entre China y otras naciones, fomentando el resentimiento social y las demandas de reforma. Reflexiones finales. Los periodos Ming y Qing son un testimonio de la resiliencia y creatividad del pueblo chino, incluso frente a adversidades internas y externas. Aunque la caída de los Qing marcó el fin del sistema imperial, sentó las bases para una transformación profunda en el siglo XX. El impacto de estas dinastías sigue siendo visible en la China contemporánea, desde su arquitectura hasta sus tradiciones artísticas y su firme determinación de no repetir los errores del pasado. La transición hacia la República de China con la abdicación del último emperador Qin Puyi en 1912, la República de China emergió como un nuevo experimento político. Sun Yat-sen, conocido como el padre de la nación, asumió un papel crucial en el establecimiento del nuevo sistema republicano, basado en sus principios de los tres poderes del pueblo: nacionalismo, democracia y bienestar social. Sin embargo, la transición no fue sencilla. Las provincias chinas, acostumbradas a una administración descentralizada, se resistieron a la autoridad central. Esto llevó a una era de caudillismo, en la que líderes militares regionales, conocidos como señores de la guerra, tomaron el control de varias partes del país, fragmentando aún más la nación. Modernización y desafíos externos. Durante los primeros años de la República se emprendieron esfuerzos para modernizar la infraestructura, la educación y el sistema político. Se establecieron universidades de estilo occidental, se promovió la alfabetización y se buscó integrar a China en el escenario global como una nación moderna. Sin embargo, la presión extranjera continuó siendo un desafío significativo. Japón, aprovechando la debilidad interna de China, ocupó Manchuria en 1931 y estableció un estado títere llamado Manchukuo, gobernado nominalmente por el ex emperador Puyi. Esta invasión marcó el inicio de una escalada de agresión japonesa que culminaría en la Segunda Guerra Sino-Japonesa.
El impacto cultural en la República, aunque la modernización se convirtió en un objetivo clave. Muchos aspectos de la cultura tradicional china se conservaron y adaptaron. Las prácticas confucianas siguieron influyendo en la sociedad, mientras que movimientos intelectuales como el movimiento del 4 de mayo de 1919 desafiaron los valores tradicionales, promoviendo el pensamiento científico y el nacionalismo. El arte y la literatura también florecieron durante esta era de cambio. Escritores como Lu Xun capturaron el espíritu de una China transición, mientras que las artes visuales y el cine comenzaron ahí. Temas de identidad nacional y modernidad. El legado del cambio, la caída de la dinastía Qing y el surgimiento de la República de China marcaron el inicio de un largo y arduo proceso de transformación para el país. A pesar de los conflictos internos y las amenazas externas, esta era sentó las bases para la China moderna, proporcionando lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad nacional, la resiliencia y la adaptación al cambio. El impacto de estos eventos sigue siendo evidente en la China contemporánea, que continúa equilibrando sus ricas tradiciones con su posición como potencia global en el siglo XXI. Los primeros años de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, fue uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de China. Comenzó con el incidente del puente Marco Polo en 1937, que marcó el inicio de una invasión a gran escala por parte de Japón. Las fuerzas japonesas ocuparon rápidamente ciudades clave como Shanghái y Nankín. Este último se convirtió en escenario de las atrocidades más brutales de la guerra, conocida como la masacre de Nankín, en la que cientos de miles de civiles y prisioneros de guerra fueron asesinados. La resistencia china, liderada por el gobierno del Kuomintang bajo Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de China bajo Mao Zedong, adoptó diferentes estrategias. Mientras Chiang centraba sus fuerzas en batallas convencionales, los comunistas utilizaban tácticas de guerrilla para desgastar al enemigo. Esta colaboración temporal marcó un raro momento de unidad en medio de sus tensiones políticas. El papel de las potencias extranjeras. La invasión japonesa llamó la atención de las potencias mundiales, especialmente después de que Japón comenzara a amenazar intereses occidentales en Asia. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética ofrecieron apoyo a China. Aunque sus motivaciones eran tanto estratégicas como humanitarias, el apoyo estadounidense se materializó en forma de ayuda militar, como el suministro de aviones de combate y recursos para mantener a flote la resistencia china. La entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor en 1941 reforzó el vínculo entre China y los aliados, convirtiéndola en una parte clave del frente asiático. A pesar del apoyo, las condiciones internas seguían siendo extremadamente difíciles para los civiles chinos, con millones desplazados y enfrentando hambruna y enfermedades. El impacto de la guerra en la sociedad china. La guerra trajo devastación generalizada. Ciudades y pueblos fueron arrasados y millones de personas perdieron la vida. Sin embargo, también fomentó un sentido de identidad nacional y determinación. Los intelectuales, artistas y activistas utilizaron la guerra como inspiración para sus obras, promoviendo la resistencia y documentando las atrocidades. La resistencia china, liderada por el gobierno del Kuomintang bajo Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de China bajo Mao Zedong, adoptó diferentes estrategias. Mientras Chiang centraba sus fuerzas en batallas convencionales, los comunistas utilizaban tácticas de guerrilla para desgastar al enemigo. Esta colaboración temporal marcó un raro momento de unidad en medio de sus tensiones políticas. El papel de las potencias extranjeras. La invasión japonesa llamó la atención de las potencias mundiales, especialmente después de que Japón comenzara a amenazar intereses occidentales en Asia. Sin embargo, la devastación dejada por la guerra dejó al país en un estado crítico, con infraestructuras destruidas y una economía colapsada. El fin de la guerra también reavivó el conflicto interno entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, que se habían aliado temporalmente contra Japón. Esto marcó el inicio de la Guerra Civil China, que decidiría el futuro del país. La Guerra Civil China, 1946 a 1949, tras la rendición de Japón. Las tensiones entre el Kuomintang KMT y el Partido Comunista de China PSSH resurgieron rápidamente.
Ambos bandos reclamaban el liderazgo del país, lo que desencadenó una brutal guerra civil, mientras el KMT controlaba las ciudades más grandes y el aparato gubernamental. El PSSH tenía una fuerte base de apoyo rural y utilizaba tácticas de guerrilla efectivas. El conflicto se intensificó con el respaldo extranjero. El KMT recibió apoyo de los Estados Unidos en forma de suministros militares y económicos, mientras que la Unión Soviética brindó ayuda indirecta al PSSH, permitiéndoles capturar armamento japonés abandonado en Manchuria. La caída del Kuomintang y el ascenso del PSSH entre 1947 y 1949. El PSSH ganó impulso. Aprovechando el descontento generalizado hacia el gobierno del KMT, la corrupción y las políticas económicas fallidas del KMT alienaron a muchos ciudadanos, especialmente en las áreas rurales. Las tácticas militares del PSSH, combinadas con su enfoque en la redistribución de tierras y el apoyo a los campesinos, les aseguraron victorias clave. En 1949, las comunistas lograron capturar Pekín y Shanghái, consolidando su control sobre gran parte del país. Chiang Kai-shek y el gobierno del KMT huyeron a la isla de Taiwán, estableciendo allí una administración en el exilio. La fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó oficialmente la fundación de la República Popular China (RPC) en la plaza de Tiananmen, marcando el comienzo de una nueva era. El gobierno comunista implementó reformas radicales, incluyendo la colectivización de tierras, la nacionalización de industrias y campañas masivas de reeducación. Aunque estos cambios buscaban construir un Estado socialista moderno, también resultaron en dificultades significativas. La resistencia interna, las tensiones internacionales y los errores de políticas económicas, como el Gran Salto Adelante, llevaron a crisis severas en las décadas siguientes. El 4 de junio de 1989, el gobierno chino declaró la ley marcial y envió tropas para reprimir las protestas, lo que resultó en un enfrentamiento violento con cientos, posiblemente miles, de muertos. Este evento atrajo la condena internacional, pero el liderazgo chino mantuvo su curso, reforzando su control político mientras continuaba con las reformas económicas. El ascenso como superpotencia global 1990 a 2020. En las décadas siguientes, China se consolidó como una potencia económica y política global. La entrada a la Organización Mundial del Comercio en 2001 marcó un hito. El Gran Salto Adelante y sus consecuencias 1958 a 1962. En 1958, el líder comunista Mao Zedong lanzó el Gran Salto Adelante, una ambiciosa campaña destinada a transformar a China de una economía agraria a una potencia industrial socialista. Esta iniciativa incluía la colectivización total de la agricultura, la creación de comunas populares y el desarrollo masivo de la producción de acero en hornos comunales. Sin embargo, la implementación apresurada, combinada con objetivos irreales y la presión por reportar éxitos, resultó en una catástrofe económica y humanitaria. La desorganización en la producción agrícola y las políticas que ignoraban las necesidades locales condujeron a una de las hambrunas más devastadoras de la historia. Entre 15 y 45 millones de personas murieron como resultado de la falta de alimentos y las malas políticas. La Revolución Cultural 1966 a 1976. Después del fracaso del Gran Salto Adelante, Mao enfrentó críticas dentro del Partido Comunista. Para reafirmar su autoridad, lanzó la Revolución Cultural en 1966, una campaña que buscaba eliminar a los elementos contrarrevolucionarios y burgueses dentro del gobierno, la cultura y la sociedad. Millones de jóvenes, organizados como guardias rojos, llevaron a cabo campañas de purga ideológica y destrucción de símbolos culturales antiguos. Las escuelas y universidades se cerraron y los intelectuales y funcionarios fueron humillados públicamente, enviados a campos de reeducación o ejecutados. La Revolución Cultural desestabilizó a China durante una década, paralizando su desarrollo económico y social. Solo tras la muerte de Mao, en 1976 y la consolidación del poder por parte de líderes pragmáticos como Deng Xiaoping, el país pudo iniciar su recuperación.
La era de Deng Xiaoping y las reformas económicas 1978 a 1992. A finales de la década de 1970, Deng Xiaoping emergió como el principal líder de China, marcando el inicio de un periodo de reformas económicas y apertura al mundo. Deng abandonó muchos de los principios ideológicos de Mao y promovió un enfoque pragmático, priorizando el desarrollo económico sobre la pureza ideológica. Las políticas incluyeron la introducción de elementos de mercado en la economía socialista, como la descentralización de la agricultura mediante el sistema de responsabilidad familiar, la apertura a la inversión extranjera y la creación de zonas económicas especiales. Estas reformas transformaron a China en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Tiananmen y los desafíos de la modernización 1989. A medida que la economía crecía, también lo hacía la demanda de reformas políticas. En 1989, estudiantes y trabajadores comenzaron protestas masivas en la plaza de Tiananmen, exigiendo mayores libertades políticas, transparencia gubernamental y el fin de la corrupción. El 4 de junio de 1989, el gobierno chino declaró la ley marcial y envió tropas para reprimir las protestas, lo que resultó en un enfrentamiento violento con cientos, posiblemente más, de muertos. Este evento atrajo la condena internacional, pero el liderazgo chino mantuvo su curso, reforzando su control político mientras continuaba con las reformas económicas. El ascenso como superpotencia global 1990 a 2020. En las décadas siguientes, China se consolidó como una potencia económica y política global. La entrada a la Organización Mundial del Comercio en 2001 marcó un hito, un acceso masivo a mercados internacionales. La industrialización acelerada y el comercio global impulsaron un crecimiento sin precedentes, sacando a millones de personas de la pobreza. Sin embargo, este ascenso no estuvo exento de desafíos. La desigualdad económica, los problemas medioambientales y las tensiones internacionales, especialmente en torno a Taiwán, Hong Kong y el Mar del Sur de China, siguen siendo puntos de conflicto en el siglo XXI. Estas reformas económicas marcaron el inicio de una transformación sin precedentes en China. A partir de 1978, Deng Xiaoping implementó políticas conocidas como la reforma y apertura, que abandonaron el modelo de economía planificada y abrazaron un sistema de mercado socialista. La creación de zonas económicas especiales, como Shenzhen, permitió atraer inversiones extranjeras con beneficios fiscales y laborales, convirtiendo a estas regiones en motores de crecimiento. Durante las décadas de 1980 y 1990, China experimentó una urbanización masiva. Millones de campesinos migraron a ciudades en busca de oportunidades laborales, alimentando la expansión de la industria manufacturera. Ciudades como Shanghai, Guangzhou y Beijing se transformaron en centros económicos globales, mientras que áreas rurales quedaron rezagadas en términos de desarrollo. El crecimiento económico chino fue acompañado de desafíos significativos. La contaminación ambiental aumentó drásticamente y el desplazamiento de comunidades rurales generó tensiones sociales. Además, la brecha entre ricos y pobres se amplió a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza extrema. A finales del siglo XX, China ya era conocida como la fábrica del mundo. Sus exportaciones abarcaron desde productos electrónicos hasta textiles, compitiendo con países desarrollados gracias a sus bajos costos de producción. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMS) en 2001 consolidó su papel en la economía global, ampliando aún más sus mercados internacionales. Sin embargo, el rápido crecimiento económico no vino sin controversias. El control estricto del Partido Comunista Chino sobre el sistema político y las restricciones a las libertades individuales generaron críticas tanto internas como externas. A pesar de esto, el gobierno chino se mantuvo enfocado en su visión a largo plazo de convertir a China en una superpotencia mundial. El ascenso de China como superpotencia mundial no se detuvo con las reformas de finales del siglo XX. En el siglo XXI, el gobierno chino adoptó una estrategia dual
consolidar su economía interna y expandir su influencia internacional. El desarrollo de infraestructura masiva, como la red de trenes de alta velocidad y proyectos como la nueva ruta de la seda, reforzó su posición como líder en comercio global. El Made in China 2025 buscó convertir a China en una potencia tecnológica, desplazando su imagen de productor de bienes de bajo costo. La sociedad china también experimentó cambios significativos. La clase media emergió como un grupo económico influyente, con un poder adquisitivo que impulsó el consumo interno. Al mismo tiempo, el gobierno implementó políticas para combatir la pobreza extrema, declarando su erradicación en 2020. Sin embargo, este crecimiento económico estuvo acompañado de desafíos internos y externos. El envejecimiento de la población, resultado de la política del hijo único, creó preocupaciones sobre el futuro del mercado laboral y los sistemas de seguridad social. Además, la rivalidad con Estados Unidos intensificó las tensiones geopolíticas, particularmente en áreas como tecnología y comercio. A nivel internacional, China fortaleció su presencia en África, Asia y América Latina a través de inversiones en infraestructura y recursos naturales. Esto generó tanto alianzas estratégicas como críticas por prácticas consideradas como trampas de deuda en algunos países receptores. Por otro lado, iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura posicionaron a China como un actor clave en la financiación global. Además, la brecha entre ricos y pobres se amplió a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza extrema. A finales del siglo XX, China ya era conocida como la fábrica del mundo. Sus exportaciones abarcaron desde productos electrónicos hasta textiles, compitiendo con países desarrollados gracias a sus bajos costos de producción. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMS) en 2001 consolidó su papel en la economía global, ampliando aún más sus mercados internacionales. Política y la cultura global. Su historia reciente no solo refleja un éxito económico, sino también un complejo equilibrio entre modernización, tradición y control estatal. Este relato muestra cómo una nación puede transformar su destino a través de decisiones estratégicas y una visión a largo plazo, pero también advierte sobre los retos inherentes a un crecimiento tan acelerado. La influencia cultural de China también ha ganado protagonismo en el escenario global. El auge del poder blando chino, impulsado por instituciones como el Instituto Confucio y el cine, ha proyectado una imagen de una civilización milenaria con aspiraciones modernas. El cine, la música y la literatura china han comenzado a resonar más allá de sus fronteras, presentando narrativas únicas que combinan tradición e innovación. El turismo internacional también creció exponencialmente, con millones de ciudadanos chinos viajando al extranjero cada año. Esto transformó destinos turísticos en todo el mundo, mientras que los paisajes históricos y naturales de China, como la Gran Muralla y Zhejiang, se convirtieron en imanes para visitantes internacionales. Desde un pasado marcado por invasiones y pobreza hasta un presente de poder e influencia, China continúa siendo un actor fundamental en el curso de la historia global. A pesar de estos avances, las críticas persisten sobre la necesidad de equilibrar desarrollo y sostenibilidad. El sistema educativo también experimentó una profunda transformación, con énfasis en la innovación tecnológica. China invirtió en universidades y centros de investigación de primer nivel. El énfasis en la inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial puso al país en una posición competitiva en la carrera por el conocimiento global. A pesar de los logros, las disparidades regionales siguen siendo un desafío. Mientras que las ciudades de la costa este disfrutan de altos niveles de desarrollo, las regiones rurales y del interior aún enfrentan obstáculos en términos de infraestructura, educación y oportunidades económicas. La relación entre China y el resto del mundo también ha sido un punto de constante debate. Si bien la cooperación en áreas como el cambio climático y la economía es innegable, las diferencias en valores políticos y derechos humanos han generado tensiones significativas. El trato a minorías étnicas como los uigures y las restricciones a la libertad de expresión han sido temas recurrentes en el escrutinio internacional.
En el ámbito espacial, China ha demostrado ambiciones impresionantes. El establecimiento de su propia estación espacial y las misiones exitosas a la Luna y Marte han colocado al país en la élite de la exploración espacial. Estos logros no solo muestran su capacidad tecnológica, sino también su determinación de competir en todas las esferas de influencia global. La historia reciente de China es un testimonio de cómo la resiliencia, el pragmatismo y la planificación estratégica pueden transformar una nación. Desde un pasado marcado por invasiones y pobreza hasta un presente de poder e influencia, China continúa siendo un actor fundamental en el curso de la historia global.